7 de la mañana con 30 minutos, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y como cada mañana también le damos la bienvenida a quienes se conectan a esta hora a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y Ciudad, 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden que ustedes pueden descargar nuestra aplicación para iOS o Android, donde tendrán esta y todas las conversaciones que hemos tenido acá en Puntos de Vista, así como también la programación de Canal I. Nos conectamos también en vivo a través de @noticias Canal I. Vamos a conversar con Óscar Arnal, analista político, además profesor de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, muchísimas gracias, Eliezer. Queremos conversar con usted varios temas, pero comencemos precisamente por esta tensión que hay entre España y Venezuela ante la llegada del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España. Y esto que ha causado entonces la consulta de los embajadores. Ayer llegó Gladys Gutiérrez, la doctora Gladys Gutiérrez, a Venezuela para conversar con el canciller Iván Gil y de alguna manera hacer la consulta con respecto al tema. Sí, yo creo que el tema de España es muy interesante, especialmente porque ya el Parlamento español, lo que ellos llaman las Cortes Españolas, la Cámara de Diputados, ha dictado, digamos, una resolución reconociendo a Edmundo González Urrutia como el presidente de la República. Y recordemos, esa Cámara en un sistema parlamentario como el sistema español precisamente es esa Cámara quien escoge al presidente y quien le da confianza al presidente para concluir su mandato. Entonces, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y con el apoyo de la Coalición Canaria, se hizo una mayoría para reconocer a Edmundo González como el presidente de la República en Venezuela, ¿no? Sin embargo, el presidente español no reconoce a Edmundo González. El presidente español lo ha dicho, está pidiendo que se publique en las actas y además de eso está esperando que haya una resolución conjunta de la Unión Europea que tendría mucho más fuerza que el Ejecutivo español reconociera la victoria de Edmundo González Urrutia. Ahora, ¿cuál es el escenario para Venezuela? Porque Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República y así lo dijo el Consejo Nacional Electoral y luego una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, es presidente de hecho, eso es correcto, pero eso no significa que tenga legitimidad de ejercicio y evidentemente... ¿No lo legitima el hecho de que fue el Tribunal Supremo de Justicia quien dio la sentencia? No, ¿El máximo tribunal del país? Es que si en Venezuela, digamos, estamos en un sistema donde hay equilibrio según la Constitución y balance de poderes, eso que llaman checks and balance, no puede nunca una decisión del Tribunal Supremo invalidar, digamos, lo que tiene que ver directamente con el poder electoral, porque eso sería, digamos, acabar con justamente ese equilibrio y ese balance de poderes. Entonces, eso es una resolución, digamos, que por la vía de hecho no tiene ninguna fuerza jurídica, además que no tiene validez intrínseca desde el punto de vista, o sea, te lo digo como profesor de Derecho, o sea, porque no está basada en la equidad, en la justicia, en la verdad. O sea, que usted no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Bueno, digamos, lo reconozco como presidente de facto o de hecho, claro que sí, y será presidente hasta el 10 de enero, pero luego de ahí, evidentemente, tiene que haber, según lo que establece la Constitución, especialmente el artículo 6, una alternancia, ¿no? O sea, la alternancia en el ejercicio del poder. Pero la alternancia, ¿no?, es cuando otra persona gana el mandato, y el mandato, según el Consejo Nacional Electoral y según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la ganó Nicolás Maduro. Claro, pero no han publicado, eso no es suficiente. O sea, para que el derecho te dé realmente condiciones para ejercer el poder, tiene que estar presente la justicia, la equidad, la verdad, el respeto a los derechos humanos. ¿Usted está llamando injusto al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Ah? ¿Usted está llamando injusto al Tribunal Supremo de Justicia? No hay justicia. Bueno, lo que se ha dicho muchas veces, o sea, evidentemente lo que pasa en Venezuela es que no hay equilibrio, independencia y autonomía de los poderes públicos, porque la designación de los poderes públicos está absolutamente, digamos, en manos del propio partido de gobierno o del gobierno. Está en manos del Parlamento Nacional y así se establece en la Constitución de la República. Claro. Usted es abogado y lo sabe. No, claro, pero el Parlamento Nacional, evidentemente... Fue electo por una cantidad de personas que decidieron que esas personas estuvieran allí. Pero independientemente de eso, o sea, hay unas comisiones que están establecidas en la Constitución de la sociedad civil
que tienen que ser las responsables de postular independientes al Tribunal Supremo de Justicia. Y eso Hay no un comité de postulaciones, Claro, claro, pero ese comité de postulaciones no actúa conforme al deber ser. según usted. No, basta ver los currículums, digamos, y las hojas de vida de esas personas. O sea, el propio Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, basta ver de dónde viene de la consultoría de la Presidencia de la República. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Y eso lo invalida para ser presidente del Senado? Totalmente. Es como si usted... ¿Dónde se establece eso? Si usted va a un juego del Caracas Magallanes y resulta que el umpire es del Caracas o es del Magallanes, evidentemente ahí no va a haber un juego equilibrado, no va a haber un juego transparente bajo ningún... No, se establece en la propia Constitución, porque la Constitución... Donde dice que si fue funcionario del partido o del gobierno sí, puede bueno, ser... claro, no lo ¿No dice... lo establece? Sí, claro, lo que dice la Constitución es que tiene que ser absolutamente independiente y que tiene que tener la garantía justamente de un currículum en el sentido de no solamente respetar la independencia, sino que tiene que ser una persona apta para el público desde el punto de vista de sus conocimientos. Eso está establecido en la Constitución. O sea, que dudamos de los conocimientos de los magistrados y de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Claro, es que son todos puestos, digamos, desde el Ejecutivo. O sea, hay un secuestro completo de los poderes públicos. Esa es la realidad de lo que pasa en Venezuela. Y te lo digo, digamos, y te ponía el caso de Amorós, porque es un caso tan evidente, digamos, un hombre que estuvo en el partido, que es absolutamente confeso. Bueno, no hay que... Ahí es un hecho Y Edmundo González Urrutia, que estuvo en la CIA, comunicacional. que también es comunicacional y público. Sí. Bueno, si estuvo me parece muy mal. Eso yo no creo que yo no veo pruebas de eso por ningún lado, pero si estuvo, a mí no me gustaría como venezolano que eso fuera Está verdad. en las redes. Pero bueno, en las redes está cualquier cosa, ¿no? O sea, tantos bulos y tantas mentiras que hay en las redes, evidentemente que están todas por ahí, pero no creo que digamos que eso sea cierto desde mi punto de vista. Y si es cierto, digamos, lo consideraría muy lamentable, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escenario para Venezuela ante esta situación? ¿Qué puede venir para Venezuela? Sí, bueno, el escenario que yo veo para Venezuela es un escenario, digamos, jurídicamente hablando, de que la Corte Penal Internacional dicte una sentencia. La dictó contra Putin, por ejemplo. Y Putin sigue siendo presidente. Claro, pero Putin no es parte del tratado, no es parte del tratado. Entonces, ¿cómo te le metes allá si nunca firmó el Estatuto de Roma, que es el tratado de la Corte Penal Internacional? O sea, intervención en Venezuela es necesaria, es lo que está diciendo. Aquí lo firmó el presidente Chávez, o sea, lo ratificó el presidente Chávez. Primero el presidente Caldera y luego el presidente Chávez ratificó el tratado de la Corte Penal Internacional. Y bueno, no se trata de intervención, se trata de cumplir un tratado, ¿verdad?, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Pero en sus palabras dice que intervenga en Venezuela. Que intervengan. En sus palabras dijo que no pueden llegar a Venezuela si son firmantes. Lo acaba de decir. No, lo que digo, yo creo que yo lo tengo muy claro, o sea, y pasó en Libia, o sea, lo que sucede es que hay ¿qué pasa con el Tratado de la Corte Penal Internacional? Si se dicta una sentencia, ¿verdad?, se establece ahí que hay una orden de captura contra los principales responsables de violadores de derechos humanos y evidentemente eso hay que entregar a esas personas a la Corte Penal Internacional porque evidentemente van a la cárcel, ¿no? Vamos a explicar eso al regreso de la pausa. ¿Cómo no? Con nosotros, Óscar Arnal, amigos, analista político, profesor universitario de la UCB. Ya venimos con más de estos puntos de vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista, 7 de la mañana con 38 minutos. Amigos, recuerden que ustedes pueden conectarse con nosotros, @noticiascanalí, y también en el estado de Aragua y en el estado de Miranda a través de las emisoras aliadas que se conectan a esta hora para llevar la conversación con Óscar Arnal, analista político, profesor universitario. Además, bueno, amigo de la casa con el que estamos conversando el día de hoy sobre ese tema que tiene las relaciones tensas entre Venezuela y no solo España, sino también varios países del mundo. Sí, no solo España, sino que porque es España, es la Unión Europea, es Estados Unidos, es, digamos, bueno, Checoslovaquia, que es parte de Europa, ¿no? Sin embargo, anoche el presidente Nicolás Maduro en su programa tuvo unas palabras respecto a la situación que vivió recientemente Donald Trump como candidato presidencial. Ya es el segundo atentado que vive. Sí, claro, y eso es muy, o sea, la violencia es muy lamentable y siempre tiene que ser condenada, venga de donde venga, ¿no? O sea, yo creo que lo que dijo la propia Kamala Harris en Estados Unidos, o sea, ese no es el país
digamos, de la violencia, y no puede ser, ¿no? Porque la idea es buscar la paz, igual en Venezuela. O sea, cualquier atentado que haya contra Maduro, contra Diosdado, contra el grupo que en este momento ejerce el poder en Venezuela, es condenable desde todo punto de vista, ¿no? Hablando de puntos de vista y hablando de materia internacional, estos dos candidatos estadounidenses, ¿cuál le conviene más o no a Venezuela? Yo creo que es muy relativo, ¿no? Una pregunta muy interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si llega Trump es posible que inmediatamente haga algo con relación a Venezuela, ¿no? Es una posibilidad, no lo niego, pero quizás si uno piensa en el tema de la paz y de que nos conviene justamente es que no se intervenga en Venezuela, quizás nos conviene más Kamala Harris, ¿no? O sea, porque representa un poco más lo que se llama el soft power, que significa el poder suave de los Estados Unidos, frente a Trump, que sería más bien el poder fuerte, ¿no? Entonces, depende cómo lo veas. O sea, desde mi punto de vista, yo creo que nos conviene más que ganara. Además, Blinken es un extraordinario secretario de Estado, o podría repetir ahí en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. O sea, a mí me gustaría que, sinceramente, que ganara más Kamala Harris, ¿no? Además que creo que refleja mucho más el espíritu latinoamericano, porque el papá es jamaiquino, o sea, que es latinoamericano, afroamericano, o sea, que, digamos, de un hombre de color, la mamá es de la India. Creo que eso, digamos, refleja una mezcolanza muy parecida a la mezcolanza que tenemos en América Latina, pues donde hay una mezcla, un crisol de razas entre la raza blanca que vino de España y de Europa, la raza negra que se trajo con los africanos que vinieron justamente a trabajar aquí en la colonia y los autóctonos o los indígenas que estaban aquí presentes, ¿no? Ahora, Entonces, económicamente, ¿cuál le conviene más a Venezuela? ¿O cuál es el escenario para Venezuela en materia de economía? Porque tenemos unas sanciones, claro. unas medidas coercitivas unilaterales que han hecho bastante daño al país. Claro, yo creo que, digamos, yo creo que Biden ha sido muy inteligente desde ese punto de vista. O sea, en este momento prácticamente las sanciones son a los individuos, a las personas. Yo no veo sanciones a la economía del país. Aquí está Chevron produciendo petróleo y yo creo que las sanciones son criminales, ¿no? Las sanciones a la economía. O sea, las sanciones a las personas me parece que son justas y que si hay gente que ha incurrido en corrupción, tiene que ser sancionada. Igual si hay gente que ha violado derechos humanos, tiene que ser sancionada. Si hay gente que ha estado en tráfico de drogas, etcétera, tiene que ser sancionada. Pero que sancionen la economía del país, me parece que es absolutamente criminal porque se atenta contra el pueblo venezolano directamente, ¿no? Ahora, en Venezuela, y volviendo ya al tema país, ¿cómo nos encontramos en este momento luego de ya casi 3 meses de proceso electoral del 28 de julio, en el que repetimos que ha sido electo el presidente Nicolás Maduro, ha anunciado además unas mega elecciones para el 2025? El venezolano está acostumbrado a vivir de la política, a vivir en elecciones. Sí. Bueno, yo creo que el venezolano está, realmente es mi percepción, porque yo voy por la calle siempre preguntándole a la gente, ¿no? Está muy triste, ¿no? Y me parece que hay una parábola en el Nuevo Testamento que tiene que ver con los discípulos que iban por el camino de Maús y que iban muy tristes, ¿no? Y de repente se aparece alguien y empieza a hablar con ellos y estaban tristísimos, ¿no? Porque había muerto Jesús, ¿no? Y de repente se dan cuenta que esta persona consagra el pan y el vino como lo hacía Jesús y que estaban en presencia de él. Entonces creo que, digamos, que esa tristeza que tiene el venezolano se puede convertir en ese camino de Maús de esperanza, de alegría, de optimismo, evidentemente, si no nos quedamos cruzados de brazos. O sea, hay que estar activos, hay que aplicar la no violencia activa. O sea, hay que cuando se convoque la calle, hay que salir a la calle, porque es un derecho, el derecho a la protesta está establecido en la Constitución. Pero cada día son menos los que van a las protestas. Bueno, claro que sí, porque la gente tiene mucho miedo. O sea, hay más de 2.000 detenidos, Detenidos por hechos de violencia. y otros no. O sea, hay unos por hechos de violencia y otros no. Pero por eso, la invitación a salir a la calle no puede ser una invitación a la violencia, sino todo lo contrario.
tiene que ser una invitación a hacer lo que hacían los que estaban con Gandhi, los que estaban con Martin Luther King, que se entregaban ahí, que les daban palos tranquilamente y que se dejaban dar palos, en función de que eso se multiplicara a través ¿Y del... por qué no son los dirigentes políticos de oposición a llevar palos ellos? Bueno, también hay que dar la cara. Hay mucha gente en este momento que está escondida, que no se atreve a salir. Hay que salir con valentía, pero en paz, digamos, digamos. Pero lo más fácil es salir del país, Claro. que es lo que han hecho. Bueno, hay muchísimo miedo, o sea, hay algunos que están en la clandestinidad, hay otros que han tenido que salir del país. Es terrible la situación, es una situación de ¿Y mucho por qué la miedo. clandestinidad o salir del país y no enfrentar? ¿Por qué la clandestinidad o salir del país y no enfrentar sus acciones, sus hechos? Porque ellos son los responsables de muchas cosas que se han hecho en Venezuela. Estos llamados que hicieron a la calle, con videos que existen llamando a estar en la calle, luego sacan a la gente y yo me voy del país y no son mis responsabilidades. Pero yo O pienso, paso a la clandestinidad. claro, pero digamos, en este momento, Llego encapuchado a una protesta en la que nadie sabe que llegué, pero ni sabe cómo me voy, pero que todos están ahí esperando. bueno, en este momento yo no veo que haya muchos que se hayan ido del país, digamos, por la puerta trasera, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente también que está dando la pelea y que está en la calle y que ahí está, pues, nuestra líder, el caso de... Y la mayoría están ahí, pues, o sea, ¿Pero dónde está? Porque en la ella batalla. llega a las protestas encapuchada y se va encapuchada en una moto. Bueno, porque evidentemente hay gran temor de que la capturen y Pero de es la que... líder. ¿Ah? Los líderes van adelante. Bueno, pero ella se ha montado en el camión adelante también, o sea, ella no es que En está un camión, ¿y por escondida. qué no camina con ellos? No, yo la he visto también caminando en las manifestaciones y llegando caminando y yéndose caminando. Y ha sido muy valiente, o sea, hay que ver, o sea, después de todos los atropellos que han hecho en el país, toda la persecución, de no dejarla pasar en un sitio, en otro, obstaculizarla, ha sido muy valiente en ese recorrido por todo el país, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y eso hay que reconocérselo a María Corina, ¿no? Ok, vamos a hacer pausa. A regreso venimos con la parte final de esta conversación con Óscar Arnal, analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Esto es Puntos de Vista, amigos, ya venimos. 7 de la mañana con 48 minutos antes de continuar con esta entrevista, esta conversación con Óscar Arnal, amigos, tenemos que reportar lo que nos llega a través de nuestras cuentas en redes sociales. Hay un vehículo en este momento en llamas en la autopista regional del centro, en el tramo Miranda, durante la mañana del día de hoy, en el canal de seguridad del Parque Los Ocomitos con sentido a Valencia. Genera retención vehicular, así que ya lo saben quienes circulan por la autopista regional del centro y nos sintonizan a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y de Ciudad 106.1 FM en Miranda, sobre esta situación que se va a encontrar en la principal arteria vial del centro del país. Continuamos la conversación con Óscar Arnal, analista político. Hablábamos acerca del tema de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también debemos decir algo que ocurrió y que no todo el mundo dice. Hubo jóvenes adolescentes detenidos por su participación en hechos de violencia. Esto es reclutamiento de jóvenes en conflictos no armados estatales. Usted como abogado sabe de lo que estamos hablando. Claro, o sea, como te repito, Eliezer, o sea, yo pienso que toda forma de violencia es muy negativa y es lo que menos le conviene a la oposición. O sea, más bien lo que estamos pidiendo es que se publiquen las actas. O sea, que es fundamental que se publiquen las actas porque ahí está la verdad. ¿En la historia venezolana cuándo se publicaron las actas? ¿Cómo? ¿En la historia venezolana cuándo se publicaron? No, bueno, yo recuerdo en las presidenciales pasadas haberme metido en internet y haber visto las actas, digamos, en internet todas las actas estaban ahí, ¿no? Y se han publicado las actas. Además, eso es lo que dice la ley, no es lo que estamos señalando, no. Eso es lo que dice la ley electoral, que hay que publicar las actas. Además de las actas, algo que poca gente ha dicho, los votos están en las urnas, o sea, en las cajas. Bueno, vamos a abrir las cajas. ¿Ah? Si es que es evidente, o sea, No, y las cajas no fueron consignadas por el propio Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala electoral. Bueno, pero no están abiertas, o sea, no... El peritaje que hicieron. Pero públicamente no están abiertas. Es más, o sea, el tema de las actas, no es que la oposición tiene las actas, no. Esas actas que tiene la oposición son las actas que publicó la oposición. Que no todas eran actas. 83% de las actas han salido ¿de dónde? Esas actas han salido precisamente de las máquinas, no es que son las actas de la oposición, son las actas electorales oficiales que han venido de las máquinas de votación del proceso, o sea, que no es, o sea, lo que está a la vista, como dicen, no necesita anteojos, o sea, nadie puede tapar el sol con un dedo. O sea, tenemos autoridades, pero mandamos nosotros.
Tenemos autoridades del Consejo Nacional Electoral, pero el pueblo, a través de las actas, toma las decisiones. Bueno, ¿Y para qué hay autoridades entonces? ¿qué es lo que dice el artículo 5 de la Constitución? Que la soberanía, ¿y qué es la soberanía? El poder, digamos, el poder más fuerte, el poder absoluto, reside ¿en dónde? No reside en las instituciones, reside en el pueblo, el poder. Y el pueblo tiene el derecho a elegir a sus representantes. Claro, y el pueblo. Y así lo ha hecho. Claro, claro, y ahí están y ahí están las actas publicadas, más de 83% de las actas publicadas en páginas verificables. Y es como si yo trato en esa cámara de tapar la cámara con este dedo, es imposible, es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede hacer. Es lo mismo que pasa, yo no puedo tapar el sol con un dedo, es una cosa que está a la vista. Y aquí uno le pregunta, es que en todas partes, Eliezer, uno va a cualquier sitio y le pregunta a la gente más sencilla, más humilde, y la gente le dice, no, nos robaron. O sea, hay, digamos, una votación clarísima, o sea, es una votación 67-30, o sea, más de 4 millones de votos en todas partes, hasta, digamos, en los organismos donde votaba, hasta donde votaban las Fuerzas Armadas, ahí está reflejado absolutamente lo mismo. Entonces, el país está así y evidentemente lo que desde mi punto de vista debería ser el presidente Maduro, presidente de hecho, el presidente de facto Maduro, es presidente electo. Sí, bueno, no electo, porque así lo dice la sentencia, así lo dice bueno, el sí, Electoral. pero y son las autoridades venezolanas. Claro, pero al pan y al vino vino. O sea, no reconoce las autoridades venezolanas. Al pan y al vino vino. Claro, por eso ellos son las autoridades, ellos son bueno, los claro, pero te repito, Eliezer, o sea, yo soy profesor de Derecho, ¿no? Y para que el derecho tenga validez, tiene que tener legitimidad, o sea, tiene que estar apegado a la verdad, a la justicia, si no, no es derecho. Y es lo que está pasando hoy en Venezuela, eso no es derecho, o sea, esa no es la verdad. O sea, la verdad es evidente y la gente lo sabe. Pero la verdad es relativa, porque lo que es verdad para usted, para mí a lo mejor no lo es. A la luz de la razón natural, aquí en todos los 4 puntos cardinales del país se sabe lo que ocurrió. Y evidentemente lo mejor que podía hacer el presidente Maduro en función de cumplir bueno, ya ha tenido, son 25 años, la gente está cansada, son alrededor de 12 años del presidente Maduro en el poder. Bueno, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? Se van a Rusia, se van a Pero China. ¿por qué se van ahí si resultaron electos? Pero es que no resultaron electos, esa no es la verdad, esa no es la verdad. O sea, si fuera la verdad... No es su verdad, pero si es la verdad que dijo el Tribunal Supremo de Justicia del Consejo Nacional Electoral. Es la verdad del pueblo, es la verdad de la gente humilde, es la verdad de la gente en la calle, es la verdad de todos los venezolanos, de la clase media, de la clase, digamos, más humilde, de todos, o sea, de todos, de las grandes mayorías venezolanas que se manifestaron ahí y que dieron su testimonio. Esa es la realidad y que están en este momento muy tristes y que van por ese camino que te dije de Maús, pero que evidentemente que es un momento para salir de esta situación. Ahora en Venezuela? ¿Qué viene? No, yo creo que viene, bueno, ojalá que haya una salida en paz, una salida democrática, una salida pacífica, una salida constitucional. Ojalá que eso sea así. Eso es una posibilidad. La salida constitucional son los votos y no se logró por votos. No, sí. Habría que, yo creo que es importante un diálogo, ese diálogo que han tratado donde esté, por ejemplo, Brasil, donde esté Colombia, donde esté México, donde esté Chile, ¿verdad? Los países latinoamericanos, donde esté, ¿por qué no la Santa Sede? O sea, hay que abrir un proceso de diálogo profundo donde evidentemente ¿Y por qué no dialogar entre venezolanos para resolver nuestro conflicto interno? Bueno, también, perfecto. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es importante eso, quizás primero agotar ese diálogo entre venezolanos, aunque cada vez que se ha dialogado con el gobierno, al final, digamos, hay una patada a la mesa, ¿no? Y se acaba con esa posibilidad de buscar la verdad. Pero se trata de eso, de buscar la verdad sobre todas las cosas, ¿no? La verdad y la transparencia del proceso. Y creo que es eso que has dicho es muy inteligente. O sea, debería abrirse un diálogo de inmediato entre los venezolanos, para después, si de ahí no sale nada, digamos, positivo, entonces abrir un diálogo con esos gobiernos, inclusive ideológicamente parecidos al gobierno de Maduro, ¿no? El gobierno de Lula, el gobierno de Petro, el gobierno de López Obrador. Pero que finalmente serán injerencistas. El gobierno, no, si se hace a través de un diálogo,
puede ser muy positivo y no serían injerencistas, sobre todo si se agota ese diálogo interno al que te estás refiriendo. O sea, primero. Entonces creo que eso es fundamental. Yo quiero agradecerle por esta conversación, porque de verdad que ha sido bien interesante poder conocer su punto de vista, y aunque no todo el mundo esté de acuerdo con los puntos de vista, así se llama este programa, saber cada uno y respetar, por supuesto, su opinión. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, amigos. Con nosotros, Óscar Arnal, analista político. Hasta acá esta emisión de Primero es Noticia y también de Puntos de Vista. Los esperamos mañana, 6:30 de la mañana. Nos despedimos de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento, y Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Que tengan todos muy buenos días.